La charla, Usted y su investigación, por el Dr. Richard W. Hamming. Es un placer estar aquí. Dudo que pueda estar a la altura de la introducción. El título de mi charla es, Usted y su investigación. No se trata de gestionar la investigación, se trata de cómo se hace la investigación individualmente. Podría dar una charla sobre otro tema, pero no lo es, se trata de ti. No estoy hablando de una investigación común y corriente, estoy hablando de una gran investigación. Y en aras de describir una gran investigación, de vez en cuando diré que es un trabajo del tipo premio Nobel. No tiene que ganar el premio Nobel, pero me refiero a ese tipo de cosas que percibimos como cosas significativas. La relatividad, si quieres, la teoría de la información de Shannon, cualquier número de teorías sobresalientes, ese es el tipo de cosas de las que estoy hablando. Ahora bien, ¿cómo llegué a hacer este estudio? En Los Álamos me trajeron para manejar las máquinas de computación que otras personas habían puesto en marcha, para que esos científicos y físicos pudieran volver al negocio. Vi que era un títere. Vi que aunque físicamente yo era igual, ellos eran diferentes. Y para decirlo sin rodeos, sentía envidia. Quería saber por qué eran tan diferentes a mí. Vi a Feynman de cerca. Vi a Fermi y a Teilhard. Vi a Oppenheimer. Vi a Hans Bethe, era mi jefe. Vi bastantes personas muy capaces. Me interesé mucho en la diferencia entre los que lo hacen y los que podrían haberlo hecho. Cuando llegué a Bell Labs, entré en un departamento muy productivo. Bode era el jefe del departamento en ese momento, Shannon estaba allí, y había otras personas. Continué examinando las preguntas, ¿por qué, y cuál es la diferencia? Posteriormente continué leyendo biografías, autobiografías, haciendo preguntas a la gente como, ¿cómo llegaste a hacer esto? Traté de averiguar cuáles son las diferencias. Y de eso se trata esta charla. Ahora bien, ¿por qué es importante esta charla? Creo que es importante porque, hasta donde yo sé, cada uno de ustedes tiene una vida que vivir. Incluso si crees en la reencarnación, no te sirve de nada de una vida a otra. ¿Por qué no deberías hacer cosas significativas en esta vida, como sea que definas las significativas? No voy a definirlo, ya sabes a lo que me refiero. Hablaré principalmente de ciencia porque eso es lo que he estudiado. Pero hasta donde yo sé, y me han dicho otros, mucho de lo que digo se aplica a muchos campos. El trabajo sobresaliente se caracteriza de la misma manera en la mayoría de los campos, pero me limitaré a la ciencia. Para llegar a ti individualmente, debo hablar en primera persona. Tengo que hacer que abandones la modestia y te digas a ti mismo, sí, me gustaría hacer un trabajo de primera clase. Nuestra sociedad desaprueba a las personas que se proponen hacer un trabajo realmente bueno. Se supone que no debes hacerlo, se supone que la suerte desciende sobre ti y haces grandes cosas por casualidad. Bueno, eso es una tontería decirlo. Digo, ¿por qué no te propones hacer algo significativo? No tienes que decírselo a otras personas, pero no deberías decirte a ti mismo, sí, me gustaría hacer algo significativo. Para llegar a la segunda etapa, tengo que dejar de lado la modestia y hablar en primera persona sobre lo que he visto, lo que he hecho y lo que he escuchado. Voy a hablar de personas, algunas de las cuales conoces, y confío en que cuando nos vayamos, no me citarán diciendo algunas de las cosas que dije. Permítanme empezar no lógicamente, sino psicológicamente. Me parece que la principal objeción es que la gente piensa que la gran ciencia se hace por suerte. Todo es cuestión de suerte. Bueno, consideremos a Einstein. Fíjate en cuántas cosas diferentes hizo que fueron buenas. ¿Fue todo suerte? ¿No era demasiado repetitivo? Consideremos a Shannon. No se limitó a la teoría de la información. Varios años antes, hizo algunas otras cosas buenas y algunas que todavía están encerradas en la seguridad de la criptografía. Hizo muchas cosas buenas. Ves una y otra vez, que es más de una cosa de una buena persona. De vez en cuando una persona hace una sola cosa en toda su vida, y de eso hablaremos más adelante, pero muchas veces hay repetición. Afirmo que la suerte no lo cubrirá todo. Y citaré a Pasteur, quien dijo, la suerte favorece a la mente preparada. Y creo que eso lo dice de la manera en que yo lo creo. De hecho, hay un elemento de suerte, y no lo hay.
La mente preparada, tarde o temprano, encuentra algo importante y lo hace. Así que sí, es suerte. Lo particular que haces es suerte, pero que hagas algo no lo es. Por ejemplo, cuando llegué a Bell Labs, compartí oficina por un tiempo con Shannon. Al mismo tiempo que él hacía teoría de la información, yo hacía teoría de la codificación. Es sospechoso que los dos lo hiciéramos en el mismo lugar y al mismo tiempo, estaba en la atmósfera. Y puedes decir, sí, fue suerte. Por otro lado, puedes decir, pero, ¿por qué de todas las personas en Bell Labs fueron esos los dos que lo hicieron? Sí, en parte es suerte, y en parte es la mente preparada, pero, en parte, es la otra cosa de la que voy a hablar. Así que, aunque volveré varias veces más a la suerte, quiero deshacerme de este asunto de la suerte como el único criterio para hacer un gran trabajo o no. Afirmo que tiene cierto control, pero no total, sobre él. Y citaré, finalmente, a Newton al respecto. Newton dijo, si otros pensaran tanto como yo, entonces obtendrían resultados similares. Una de las características que ves, y muchas personas la tienen, incluidos los grandes científicos, es que por lo general, cuando eran jóvenes tenían pensamientos independientes y tenían el coraje de perseguirlos. Por ejemplo, Einstein, alrededor de los 12 o 14 años, se hizo la pregunta, ¿cómo se vería una onda de luz si me dejara llevar por la velocidad de la luz para mirarla? Ahora sabía que la teoría electromagnética dice que no se puede tener un máximo local estacionario. Pero si se moviera a la velocidad de la luz, vería un máximo local. A la edad de 12, 14 años, o en algún lugar por ahí, podía ver una contradicción de que no todo estaba bien y que la velocidad de la luz tenía algo peculiar. ¿Es suerte que finalmente haya creado la relatividad especial? Al principio, había colocado algunas de las piezas pensando en los fragmentos. Esa es la condición necesaria pero no suficiente. Todos estos elementos de los que hablaré son tanto suerte como no suerte. ¿Qué tal tener un montón de cerebros? Suena bien. La mayoría de ustedes en esta sala probablemente tienen cerebros más que suficientes para hacer un trabajo de primera clase. Pero un gran trabajo es algo más que meros cerebros. Los cerebros se miden de varias maneras. En matemáticas, física teórica, astrofísica, típicamente el cerebro se correlaciona en gran medida con la capacidad de manipular símbolos. Por lo tanto, la prueba de coeficiente intelectual típica es apta para puntuarlos bastante alto. En cambio, en otros campos es algo diferente. Por ejemplo, Bill Fan, el tipo que se dedicaba a la fusión de zonas, vino a mi oficina un día. Tenía esta idea vagamente en su mente sobre lo que quería y tenía algunas ecuaciones. Estaba bastante claro para mí que este hombre no sabía mucho de matemáticas y no era realmente elocuente. Su problema me pareció interesante, así que me lo llevé a casa e hice un poco de trabajo. Finalmente le mostré cómo manejar computadoras para que pudiera calcular sus propias respuestas. Le di el poder de calcular. Siguió adelante, con un reconocimiento insignificante por parte de su propio departamento, pero al final ha recogido todos los premios en el campo. Una vez que comenzó bien, su timidez, su torpeza, su falta de articulación, desaparecieron y se volvió mucho más productivo de muchas otras maneras. Ciertamente, se volvió mucho más elocuente. Y puedo citar a otra persona de la misma manera. Confío en que no esté entre el público, es decir, un tipo llamado Claxton. Lo conocí cuando estaba trabajando en un problema con el grupo de John Pierce y no pensé que tuviera mucho. Les pregunté a mis amigos que habían estado con él en la escuela, era así en la escuela de posgrado. Bueno, yo habría despedido al tipo, pero J. R. Pierce fue inteligente y lo mantuvo. Claxton finalmente hizo el cable de Claxton. Después de eso, hubo un flujo constante de buenas ideas. Un éxito le dio confianza y coraje. Una de las características de los científicos exitosos es tener coraje. Una vez que te armes de valor y creas que puedes resolver problemas importantes, entonces puedes hacerlo. Si crees que no puedes, es casi seguro que no lo harás. El coraje es una de las cosas que Shannon tenía supremamente. Basta pensar en su teorema mayor. Quiere crear un método de codificación, pero no sabe qué hacer, así que crea un código aleatorio. Entonces se queda atascado. Y luego hace la pregunta imposible, ¿qué haría el código aleatorio promedio?
Luego demuestra que el código promedio es arbitrariamente bueno y que, por lo tanto, debe haber al menos un código bueno. ¿Quién, sino un hombre de infinito coraje, podría haberse atrevido a pensar en esos pensamientos? Esa es la característica de los grandes científicos, tienen coraje. Seguirán adelante en circunstancias increíbles, piensan y siguen pensando. La edad es otro factor que preocupa especialmente a los físicos. Siempre dicen que tienes que hacerlo cuando eres joven o nunca lo harás. Einstein hizo las cosas muy pronto, y todos los compañeros de mecánica cuántica eran asquerosamente jóvenes cuando hacían su mejor trabajo. La mayoría de los matemáticos, físicos teóricos y astrofísicos hacen lo que consideramos su mejor trabajo cuando son jóvenes. No es que no hagan un buen trabajo en su vejez, pero lo que más valoramos suele ser lo que hicieron a temprana edad. Por otro lado, en la música, la política y la literatura, a menudo lo que consideramos su mejor trabajo se hizo tarde. No sé cómo el campo en el que te encuentras encaja en esta escala, pero la edad tiene algún efecto. Pero permítanme decir por qué la edad parece tener el efecto que tiene. En primer lugar, si haces un buen trabajo, te encontrarás en todo tipo de comités y no podrás hacer más trabajo. Es posible que te encuentres como yo vi a Brattain cuando recibió el premio Nobel. El día que se anunció el premio nos reunimos todos en el auditorio Arnold, los 3 ganadores se levantaron y pronunciaron discursos. El tercero, Brattain, prácticamente con lágrimas en los ojos, dijo, sé de este efecto premio Nobel y no voy a dejar que me afecte, voy a seguir siendo el bueno de Walter Brattain. Bueno, me dije a mí mismo, eso está bien. Pero a las pocas semanas vi que le estaba afectando. Ahora solo podía trabajar en grandes problemas. Cuando eres famoso, es difícil trabajar en pequeños problemas. Esto es lo que hizo Shannon. Después de la teoría de la información, ¿qué haces para un bis? Los grandes científicos a menudo cometen este error. No logran seguir plantando las pequeñas bellotas de las que crecen los poderosos robles. Tratan de hacerlo grande de inmediato. Y no es así. Así que esa es otra razón por la que descubres que cuando obtienes un reconocimiento temprano, parece que te esteriliza. De hecho, te daré mi cita favorita de muchos años. El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en mi opinión, ha arruinado a más buenos científicos que cualquier otra institución haya creado, a juzgar por lo que hicieron antes de llegar y a juzgar por lo que hicieron después. No es que no fueran buenos después, pero eran magníficos antes de llegar allí y solo eran buenos después. Esto trae a colación el tema, tal vez fuera de orden, de las condiciones de trabajo. Lo que la mayoría de la gente piensa que son las mejores condiciones de trabajo, no lo son. Es evidente que no lo son, porque las personas suelen ser más productivas cuando las condiciones de trabajo son malas. Uno de los mejores tiempos de los laboratorios de física de Cambridge fue cuando prácticamente tenían chozas, hacían una de las mejores físicas de la historia. Te cuento una historia de mi propia vida privada. Desde el principio se me hizo evidente que los laboratorios Bell no me iban a dar el acre convencional de programar gente para programar máquinas informáticas en binario absoluto. Estaba claro que no lo iban a hacer. Pero así lo hacía todo el mundo. Podía ir a la costa oeste y conseguir un trabajo en las compañías aeronáuticas sin ningún problema, pero la gente excitante estaba en Bell Labs y los compañeros de las compañías aeronáuticas no. Pensé durante mucho tiempo, quería ir o no, y me pregunté cómo podría obtener lo mejor de 2 mundos posibles. Finalmente me dije a mí mismo, Hamming, ¿crees que las máquinas pueden hacer prácticamente todo? ¿Por qué no puedes hacer que escriban programas? Lo que al principio me pareció un defecto me obligó a programar automáticamente muy pronto. Lo que parece ser una falla, a menudo, por un cambio de punto de vista, resulta ser uno de los mayores activos que puedes tener. Pero no es probable que pienses eso cuando lo miras por primera vez y dices, vaya, nunca voy a tener suficientes programadores, así que, ¿cómo puedo hacer una gran programación? Y hay muchas otras historias del mismo tipo, Grace Hopper tiene otros similares. Creo que si se mira con atención se verá que a menudo los grandes científicos, al darle la vuelta un poco al problema, cambiaron un defecto por un activo. Por ejemplo, muchos científicos, cuando se dieron cuenta de que no podían resolver un problema, finalmente comenzaron a estudiar por qué no. Luego le dieron la vuelta y dijeron, pero, por supuesto, esto es lo que es, y obtuvieron un resultado importante.
Por lo tanto, las condiciones ideales de trabajo son muy extrañas. Los que quieres no siempre son los mejores para ti. Ahora, el tema de la unidad. Observas que la mayoría de los grandes científicos tienen un tremendo empuje. Trabajé durante 10 años con John Tukey en Bell Labs. Tenía un empuje tremendo. Un día, unos 3 o 4 años después de unirme, descubrí que John Tukey era un poco más joven que yo. John era un genio y yo claramente no lo era. Bueno, entré en la oficina de Bode y le dije, ¿cómo puede alguien de mi edad saber tanto como John Tukey? Se recostó en su silla, se puso las manos detrás de la cabeza, sonrió levemente y dijo, te sorprendería, Hamming, cuánto sabrías si trabajaras tan duro como él lo hizo durante tantos años. Simplemente me escabullí de la oficina. Lo que Bode estaba diciendo era esto, el conocimiento y la productividad son como el interés compuesto. Dadas dos personas de aproximadamente la misma capacidad y una persona que trabaja un 10% más que la otra, esta última superará en más del doble a la primera. Cuanto más sabes, más aprendes, cuanto más aprendes, más puedes hacer, cuanto más puedas hacer, mayor será la oportunidad, es muy parecido al interés compuesto. No quiero darte una tasa, pero es una tasa muy alta. Con dos personas con exactamente la misma habilidad, la persona que se las arregla día tras día para dedicar una hora más a pensar será tremendamente más productiva a lo largo de su vida. Me tomé muy en serio la observación de Bode, pasé mucho más tiempo durante algunos años tratando de trabajar un poco más duro y descubrí, de hecho, que podía hacer más trabajo. No me gusta decirlo delante de mi esposa, pero a veces la descuidaba, necesitaba estudiar. Tienes que descuidar las cosas si tienes la intención de hacer lo que quieres. De esto no hay duda. Sobre este asunto de la motivación, Edison dice, el genio es 99% transpiración y 1% inspiración. Puede que haya estado exagerando, pero la idea es que el trabajo sólido, aplicado de manera constante, te lleva sorprendentemente lejos. La aplicación constante del esfuerzo con un poco más de trabajo, aplicado inteligentemente es lo que lo hace. Ese es el problema, la unidad, mal aplicada, no te lleva a ninguna parte. A menudo me he preguntado por qué tantos de mis buenos amigos en Bell Labs que trabajaron tan duro o más duro que yo, no tenían tanto que mostrar. La mala aplicación del esfuerzo es un asunto muy grave. El trabajo duro no es suficiente, debe aplicarse con sensatez. Hay otro rasgo en el lado del que quiero hablar, ese rasgo es la ambigüedad. Tardé un tiempo en descubrir su importancia. A la mayoría de las personas les gusta creer que algo es o no es cierto. Los grandes científicos toleran muy bien la ambigüedad. Creen en la teoría lo suficiente como para seguir adelante, lo dudan lo suficiente como para darse cuenta de los errores y fallas para poder dar un paso adelante y crear la nueva teoría del reemplazo. Si crees demasiado, nunca notarás los defectos, si dudas demasiado, no empezarás. Requiere un buen equilibrio. Pero la mayoría de los grandes científicos son muy conscientes de por qué sus teorías son verdaderas y también son muy conscientes de algunos pequeños inadaptados que no encajan del todo y no lo olvidan. Darwin escribe en su autobiografía que se vio en la necesidad de anotar todas las pruebas que parecían contradecir sus creencias, porque de lo contrario desaparecerían de su mente. Cuando encuentras defectos aparentes, tienes que ser sensible y hacer un seguimiento de esas cosas, y estar atento a cómo se pueden explicar o cómo se puede cambiar la teoría para que se ajuste a ellas. Esas son a menudo las grandes contribuciones. Las grandes contribuciones rara vez se hacen agregando otro decimal. Todo se reduce a un compromiso emocional. La mayoría de los grandes científicos están completamente comprometidos con su problema. Aquellos que no se comprometen rara vez producen un trabajo sobresaliente y de primera clase. Una vez más, el compromiso emocional no es suficiente. Aparentemente, es una condición necesaria. Y creo que puedo decirte la razón. Todos los que han estudiado la creatividad se ven impulsados finalmente a decir, la creatividad sale de tu subconsciente. De alguna manera, de repente, ahí está. Simplemente aparece. Bueno, sabemos muy poco sobre el subconsciente, pero una cosa de la que eres muy consciente es que tus sueños también salen de tu subconsciente. Y eres consciente de que tus sueños son, en buena medida, una reelaboración de las experiencias del día. Si estás profundamente inmerso y comprometido con un tema, día tras día,
tu subconsciente no tiene nada que hacer más que trabajar en tu problema. Y entonces te despiertas una mañana, o una tarde cualquiera, y ahí está la respuesta. Para aquellos que no se comprometen con su problema actual, el subconsciente se equivoca en otras cosas y no produce el gran resultado. Así que la forma de manejarte a ti mismo es que cuando tienes un problema realmente importante, no dejas que nada más se convierta en el centro de tu atención, mantienes tus pensamientos en el problema. Mantén tu subconsciente hambriento para que tenga que trabajar en tu problema, para que puedas dormir tranquilo y obtener la respuesta por la mañana, gratis. Ahora bien, Alan Chinowes mencionó que yo solía comer en la mesa de física. Había estado comiendo con los matemáticos y descubrí que ya sabía bastante de matemáticas, de hecho, no estaba aprendiendo mucho. La mesa de física era, como él decía, un lugar emocionante, pero creo que exageró en lo mucho que contribuí. Fue muy interesante escuchar a Shackley, Bratton, Bardeen, J. B. Johnson, Ken McK y otras personas, y fui aprendiendo mucho. Pero desgraciadamente llegó un premio Nobel, y llegó un ascenso, y lo que quedó fue la escoria. Nadie quería lo que quedaba. Bueno, no servía de nada comer con ellos. Al otro lado del comedor había una mesa de química. Había trabajado con uno de los becarios, Dave McCall, además, estaba cortejando a nuestra secretaria en ese momento. Me acerqué y le dije, ¿te importa si me uno a ti? No pueden decir que no, así que empecé a comer con ellos durante un tiempo. Y empecé a preguntarme, ¿cuáles son los problemas importantes de su campo? Y después de una semana más o menos, ¿en qué problemas importantes estás trabajando? Y después de un tiempo más llegué un día y le dije, si lo que estás haciendo no es importante, y si no crees que va a conducir a algo importante, porque estás trabajando en ello en Bell Labs. No fui bienvenido después de eso, tenía que encontrar a alguien más con quien comer. Eso fue en primavera. En el otoño, Dave McCall me detuvo en el pasillo y me dijo, Hamming, ese comentario tuyo se me metió debajo de la piel. Pensé en ello todo el verano, es decir, cuáles eran los problemas importantes en mi campo. No he cambiado mi investigación, dice, pero creo que valió la pena. Y yo le dije, gracias, Dave, y seguí. Un par de meses después me di cuenta de que lo había nombrado jefe del departamento. El otro día me di cuenta de que era miembro de la Academia Nacional de Ingeniería. Me he dado cuenta de que lo ha conseguido. Nunca he oído mencionar los nombres de ninguno de los otros compañeros de esa mesa en la ciencia y en los círculos científicos. Eran incapaces de preguntarse, ¿cuáles son los problemas importantes en mi campo? Si no trabajas en un problema importante, es poco probable que hagas un trabajo importante. Es perfectamente obvio. Los grandes científicos han pensado, de manera cuidadosa, una serie de problemas importantes en su campo, y están atentos a preguntarse cómo atacarlos. Permítanme advertirles que el problema importante debe expresarse cuidadosamente. Los 3 problemas pendientes de la física, en cierto sentido, nunca fueron trabajados mientras estuve en los laboratorios Bell. Por importante me refiero a garantizar un premio Nobel y cualquier suma de dinero que quieras mencionar. No trabajamos en 1. El viaje en el tiempo, 2. La teletransportación y 3. La antigravedad. No son problemas importantes porque no tenemos un ataque. No es la consecuencia lo que hace que un problema sea importante, es que tienes un ataque razonable. Eso es lo que hace que un problema sea importante. Cuando digo que la mayoría de los científicos no trabajan en problemas importantes, lo digo en ese sentido. El científico medio, por lo que puedo entender, pasa casi todo su tiempo trabajando en problemas que cree que no serán importantes y tampoco cree que vayan a conducir a problemas importantes. Hablé antes sobre plantar bellotas para que crezcan robles. No siempre se sabe exactamente dónde estar, pero se puede mantener activo en lugares donde pueda suceder algo. E incluso si crees que la gran ciencia es una cuestión de suerte, puedes pararte en la cima de una montaña donde cae un rayo, no tienes que esconderte en el valle donde estás a salvo. Pero el científico promedio hace un trabajo rutinario y seguro casi todo el tiempo, por lo que él, o ella, no produce mucho. Es así de simple. Si quieres hacer un gran trabajo, claramente debes trabajar en problemas importantes, y debes tener una idea. En ese sentido, a instancias de John Tukey y otros, finalmente adopté lo que llamé, tiempo de grandes pensamientos.
Cuando iba a almorzar el viernes al mediodía, solo discutía grandes pensamientos después de eso. Por grandes pensamientos me refiero a otros como, ¿cuál será el papel de las computadoras en toda AT&T? ¿Cómo cambiarán las computadoras la ciencia? Por ejemplo, en ese momento se me ocurrió la observación de que 9 de cada 10 experimentos se hacían en el laboratorio y 1 de cada 10 en la computadora. Una vez hice un comentario a los vicepresidentes, que se invertiría, es decir, que 9 de cada 10 experimentos se harían en la computadora y 1 de cada 10 en el laboratorio. Sabían que yo era un matemático loco y que no tenía sentido de la realidad. Sabía que estaban equivocados y se ha demostrado que estaban equivocados, mientras que a mí se me ha dado la razón. Construyeron laboratorios cuando no los necesitaban. Vi que las computadoras estaban transformando la ciencia porque pasé mucho tiempo preguntándome, ¿cuál será el impacto de las computadoras en la ciencia y cómo puedo cambiarlo? Me pregunté, ¿cómo va a cambiar Bell Labs? Una vez, en el mismo discurso, comenté que más de la mitad de la gente de Bell Labs interactuará estrechamente con las máquinas informáticas antes de que yo me vaya. Bueno, ahora todos ustedes tienen terminales. Pensé mucho hacia dónde iba mi campo, dónde estaban las oportunidades y cuáles eran las cosas importantes que había que hacer. Déjame ir allí para que haya una posibilidad de que pueda hacer cosas importantes. La mayoría de los grandes científicos conocen muchos problemas importantes. Tienen entre 10 y 20 problemas importantes para los que buscan un ataque. Y cuando ven surgir una nueva idea, se les oye decir, bueno, eso tiene que ver con este problema. Dejan todas las demás cosas y van tras ellas. Ahora puedo contarles una historia de terror que me contaron, pero no puedo dar fe de la verdad de la misma. Estaba sentado en un aeropuerto hablando con un amigo mío de Los Álamos sobre la suerte que tuvo el experimento de fisión en Europa cuando lo hizo, porque eso nos puso a trabajar en la bomba atómica aquí en los Estados Unidos. Él dijo, no, en Berkeley habíamos reunido un montón de datos, no llegamos a reducirlo porque estábamos construyendo más equipos, pero si hubiéramos reducido esos datos, habríamos encontrado fisión. Lo tenían en sus manos y no lo perseguían. Quedaron en segundo lugar. Los grandes científicos, cuando se abre una oportunidad, la persiguen y la persiguen. Dejan caer todas las demás cosas. Se deshacen de otras cosas y persiguen una idea porque ya la habían pensado. Sus mentes están preparadas, ven la oportunidad y van tras ella. Ahora, por supuesto, muchas veces no funciona, pero no tienes que golpear muchos de ellos para hacer una gran ciencia. Es algo fácil. Uno de los principales trucos es vivir mucho tiempo. Otro rasgo, me tomó un tiempo notarlo. Me di cuenta de los siguientes datos sobre las personas que trabajan con la puerta abierta o la puerta cerrada. Me doy cuenta de que si tienes la puerta de tu oficina cerrada, haces más trabajo hoy y mañana, y eres más productivo que la mayoría. Pero 10 años después, de alguna manera, no sabes muy bien en qué problemas vale la pena trabajar. Todo el trabajo duro que haces tiene una importancia tangencial. El que trabaja con la puerta abierta recibe todo tipo de interrupciones, pero también ocasionalmente recibe pistas sobre lo que es el mundo y lo que podría ser importante. Ahora bien, no puedo probar la secuencia de causa y efecto porque se podría decir, la puerta cerrada simboliza una mente cerrada. No sé. Pero puedo decir que hay una correlación bastante buena entre los que trabajan con las puertas abiertas y los que en última instancia hacen cosas importantes, aunque las personas que trabajan con las puertas cerradas suelen trabajar más duro. De alguna manera, parecen trabajar en algo ligeramente equivocado, no mucho, pero lo suficiente como para perder la fama. Quiero hablar de otro tema. Está basada en la canción que creo que muchos de ustedes conocen, no es lo que haces, es la forma en que lo haces. Comenzaré con un ejemplo propio. Me engañaron para que hiciera en una computadora digital, en los días binarios absolutos, un problema que las mejores computadoras analógicas no podían hacer. Y estaba recibiendo una respuesta. Cuando lo pensé detenidamente y me dije a mí mismo, sabes, Hamming, vas a tener que presentar un informe sobre este trabajo militar, después de gastar mucho dinero, vas a tener que contabilizarlo y todas las instalaciones analógicas van a querer el informe para ver si no pueden encontrar fallas en él. Estaba haciendo la integración requerida por un método bastante malo, por decirlo menos, pero estaba obteniendo la respuesta. Y me di cuenta de que, en realidad,
el problema no era solo obtener la respuesta, fue para demostrar por primera vez, y sin lugar a dudas, que podía vencer a la computadora analógica en su propio terreno con una máquina digital. Reelaboré el método de solución, creé una teoría que era bonita y elegante, y cambié la forma en que calculábamos la respuesta. Los resultados no fueron diferentes. El informe publicado tenía un método elegante que más tarde se conoció durante años como método de Hamming para integrar ecuaciones diferenciales. Ahora está algo obsoleto, pero durante un tiempo fue un método muy bueno. Al cambiar ligeramente el problema, hice un trabajo importante en lugar de un trabajo trivial. De la misma manera, cuando usaba la máquina en el ático en los primeros días, estaba resolviendo un problema tras otro, un buen número tuvo éxito y hubo algunos fracasos. Volví a casa un viernes después de terminar un problema, y curiosamente no estaba contento, estaba deprimida. Podía ver la vida como una larga secuencia de un problema tras otro. Después de pensarlo un buen rato, decidí, no, debería estar en la producción en masa de un producto variable. Debería preocuparme por todos los problemas del próximo año, no solo por el que tengo frente a la cara. Al cambiar la pregunta seguí obteniendo el mismo tipo de resultados o mejores, pero cambié las cosas e hice un trabajo importante. Abordé el problema principal, cómo puedo conquistar las máquinas y resolver todos los problemas del próximo año cuando no sé cuáles van a ser. ¿Cómo me preparo para ello? ¿Cómo hago esto para estar al tanto? ¿Cómo obedezco la regla de Newton? Dijo, si he visto más lejos que otros, es porque me he parado sobre los hombros de gigantes. En estos días nos apoyamos unos en otros. Debes hacer tu trabajo de tal manera que otros puedan construir sobre él, para que realmente digan, sí, me he parado sobre los hombros de fulano de tal y he visto más allá. La esencia de la ciencia es acumulativa. Al cambiar un problema ligeramente, a menudo se puede hacer un gran trabajo en lugar de simplemente un buen trabajo. En lugar de atacar problemas aislados, tomé la resolución de que nunca más resolvería un problema aislado excepto como característica de una clase. Ahora bien, si eres un gran matemático, sabes que el esfuerzo por generalizar a menudo significa que la solución es simple. A menudo deteniéndose y diciendo, este es el problema que él quiere, pero esto es característico de fulano de tal. Sí, puedo atacar a toda la clase con un método muy superior al de la clase en particular, porque antes estaba incrustado en detalles innecesarios. El negocio de la abstracción con frecuencia simplifica las cosas. Además, archivé los métodos y me preparé para los problemas futuros. Para terminar esta parte, les recordaré, es un pobre obrero el que culpa sus herramientas, el buen hombre sigue adelante con el trabajo, dado lo que tiene, y obtiene la mejor respuesta que puede. Y sugiero que al alterar el problema, al ver las cosas de manera diferente, puedes hacer una gran diferencia en tu productividad final, porque puedes hacerlo de tal manera que la gente pueda construir sobre lo que has hecho, o puedes hacerlo de tal manera que la siguiente persona tenga que duplicar esencialmente lo que has hecho. No es solo una cuestión de trabajo, es la forma en que escribes el informe, la forma en que escribes el artículo, toda la actitud. Es tan fácil hacer un trabajo amplio y general como un caso muy especial. Y es mucho más satisfactorio y gratificante. He llegado ahora a un tema que es muy desagradable, no basta con hacer un trabajo, hay que venderlo. Vender a un científico es algo incómodo de hacer. Es muy feo, no deberías tener que hacerlo. Se supone que el mundo está esperando, y cuando haces algo grandioso, deben salir corriendo y darle la bienvenida. Pero el hecho es que todo el mundo está ocupado con su propio trabajo. Debes presentarlo tan bien que dejen de lado lo que están haciendo, miren lo que has hecho, lo lean y regresen y digan, sí, eso estuvo bien. Te sugiero que cuando abras una revista, al pasar las páginas, te preguntes por qué lees algunos artículos y no otros. Será mejor que escribas tu informe para que cuando se publique en la Physical Review, o donde quieras, a medida que los lectores pasen las páginas, no solo pasen las tuyas, sino que se detengan y lean las tuyas. Si no se detienen a leerlo, no obtendrás crédito. Hay 3 cosas que tienes que hacer para vender. Tienes que aprender a escribir claro y bien para que la gente lo lea, debes aprender a dar charlas razonablemente formales, y también debes aprender a dar charlas informales. Teníamos muchos de los llamados científicos de trastienda. En una conferencia, guardaban silencio.
3 semanas después de que se tomara una decisión, presentaron un informe diciendo por qué debería hacer esto y aquello. Bueno, ya era demasiado tarde. No se pondrían de pie en medio de una conferencia acalorada, en medio de la actividad, y dirían, deberíamos hacer esto por estas razones. Necesitas dominar esa forma de comunicación, así como los discursos preparados. Cuando empecé, me enfermé físicamente mientras daba un discurso, y estaba muy nerviosa. Me di cuenta de que, o bien tenía que aprender a dar discursos sin problemas, o esencialmente paralizaría parcialmente toda mi carrera. La primera vez que IBM me pidió que diera un discurso en Nueva York una noche, decidí que iba a dar un discurso realmente bueno, un discurso que se quería, no uno técnico sino uno amplio, y al final, si les gustaba, les decía en voz baja, cada vez que quieran uno, entraré y les daré uno. Como resultado, obtuve una gran cantidad de práctica dando discursos a una audiencia limitada y superé el miedo. Además, también pude estudiar qué métodos eran efectivos y cuáles eran ineficaces. Mientras asistía a las reuniones, ya había estado estudiando porque algunos documentos son recordados y la mayoría no. La persona técnica quiere dar una charla técnica muy limitada. La mayoría de las veces, la audiencia quiere una charla general amplia y quiere mucho más estudio y antecedentes de lo que el orador está dispuesto a dar. Como resultado, muchas conversaciones son ineficaces. El orador nombra un tema y de repente se sumerge en los detalles que ha resuelto. Pocas personas en la audiencia pueden seguirlo. Debes pintar una imagen general para decir por qué es importante y luego dar lentamente un boceto de lo que se hizo. Entonces un mayor número de personas dirá, sí, yo he hecho eso, o María ha hecho eso, realmente veo dónde está, sí, María realmente dio un buen discurso, entiendo lo que María ha hecho. La tendencia es dar una charla muy restringida y segura, esto suele ser ineficaz. Además, muchas charlas están llenas de demasiada información. Por eso digo que esta idea de vender es obvia. Permítanme resumir. Tienes que trabajar en problemas importantes. Niego que todo sea suerte, pero admito que hay un buen elemento de suerte. Suscribo la frase de Pasteur, la suerte favorece a la mente preparada. Estoy muy a favor de lo que hice. Los viernes por la tarde durante años, solo grandes pensamientos, significa que dediqué el 10% de mi tiempo a tratar de comprender los problemas más grandes en el campo, es decir, lo que era y lo que no era importante. Descubrí en los primeros días que había creído esto y, sin embargo, había pasado toda la semana marchando en aquella dirección. Fue un poco tonto. Si realmente creo que la acción está allí, ¿por qué marcho en esta dirección? Tenía que cambiar mi objetivo o cambiar lo que hacía. Así que cambié algo que hice y marché en la dirección que pensé que era importante. Es así de fácil. Ahora bien, puede que me digas que no tienes control sobre lo que tienes que trabajar. Bueno, cuando comienzas por primera vez, es posible que no lo hagas. Pero una vez que tienes un éxito moderado, hay más personas que piden resultados de las que puedes ofrecer y tienes cierto poder de elección, pero no completamente. Te contaré una historia sobre eso, y tiene que ver con el tema de educar a tu jefe. Tenía un jefe llamado Shelkunov, era, y sigue siendo, un muy buen amigo mío. Un militar se me acercó y me exigió algunas respuestas para el viernes. Bueno, ya había dedicado mis recursos informáticos a reducir los datos sobre la marcha para un grupo de científicos, estaba metido hasta las rodillas en problemas cortos, pequeños e importantes. Este militar quería que resolviera su problema al final del día viernes. Le dije, no, te lo daré el lunes. Puedo trabajar en ello durante el fin de semana. No lo voy a hacer ahora. Va a ver a mi jefe, Shelkunov, y Shelkunov le dice, debes dirigir esto por él, tiene que tenerlo para el viernes. Le digo, ¿por qué lo hago? Él dice, tienes que hacerlo. Le dije, está bien, Sergei, pero estás sentado en tu oficina el viernes por la tarde tomando el autobús tardío a casa para ver cómo este tipo sale por esa puerta. Le di las respuestas al militar el viernes por la tarde. Luego fui a la oficina de Shelkunov y me senté. Cuando el hombre sale, le digo, ya ves, Shelkunov, este tipo no tiene nada bajo el brazo, pero yo le di las respuestas. El lunes por la mañana, Shelkunov lo llamó y le dijo, viniste a trabajar el fin de semana. Pude oír,
por así decirlo, una pausa mientras el tipo pasaba por su mente de lo que iba a suceder, pero sabía que tendría que haber firmado, y era mejor que no dijera que lo había hecho cuando no lo había hecho, así que dijo que no lo había hecho. A partir de entonces, Shekunov dijo, tú pones tus plazos, puedes cambiarlos. Una lección fue suficiente para educar a mi jefe sobre por qué no quería hacer grandes trabajos que desplazaran la investigación exploratoria y por qué estaba justificado no hacer trabajos intensivos que absorbieran todas las instalaciones informáticas de investigación. En su lugar, quería usar las instalaciones para calcular un gran número de pequeños problemas. Una vez más, en los primeros días, estaba limitado en capacidad de cómputo y estaba claro, en mi área, que un matemático no tenía ningún uso para las máquinas. Pero necesitaba más capacidad de máquina. Cada vez que tenía que decirle a algún científico en alguna otra área, no puedo, no tengo la capacidad de la máquina, se quejó. Le dije, ve y dile a tu vicepresidente que Hamming necesita más capacidad de cómputo. Al cabo de un rato pude ver lo que ocurría allá arriba, en la cima, mucha gente le dijo a mi vicepresidente, su hombre necesita más capacidad de cómputo. Entiendo. También hice una segunda cosa. Cuando presté la poca potencia de programación que teníamos para ayudar en los primeros días de la computación, dije, no estamos recibiendo el reconocimiento que merecen nuestros programadores. Cuando publiques un artículo le agradecerás a ese programador o no recibirás más ayuda de mi parte. A ese programador se le va a agradecer por su nombre, ha trabajado duro. Esperé un par de años. Luego revisé un año de artículos de BSTJ y conté que Fracción agradeció a algún programador. Se lo llevé al jefe y le dije, ese es el papel central que está desempeñando la informática en Bell Labs, si el BSTJ es importante, así de importante es la computación. Tuvo que ceder. Puedes educar a tus jefes. Es un trabajo duro. En esta charla solo estoy viendo de abajo hacia arriba, no estoy viendo de arriba hacia abajo. Pero te estoy diciendo cómo puedes conseguir lo que quieres a pesar de la alta dirección. Tienes que vender tus ideas allí también. Bueno, ahora paso al tema, ¿vale la pena el esfuerzo de ser un gran científico? Para responder a esto, debes preguntarle a la gente. Cuando vas más allá de su modestia, la mayoría de la gente dirá, sí, hacer un trabajo realmente de primera clase, y saberlo, es tan bueno como el vino, las mujeres y la canción juntas, o si se trata de una mujer, ella dice, es tan bueno como el vino, los hombres y la canción juntos. Y si nos fijamos en los jefes, tienden a volver o a pedir informes, tratando de participar en esos momentos de descubrimiento. Siempre están en el camino. Así que evidentemente los que lo han hecho, quieren hacerlo de nuevo. Pero es una encuesta limitada. Nunca me he atrevido a salir y preguntar a aquellos que no hicieron un gran trabajo cómo se sentían al respecto. Es una muestra sesgada, pero sigo pensando que vale la pena luchar. Creo que definitivamente vale la pena la lucha para tratar de hacer un trabajo de primera clase porque la verdad es que el valor está en la lucha más que en el resultado. La lucha por hacer algo de ti mismo parece valer la pena en sí misma. El éxito y la fama son una especie de dividendos, en mi opinión. Te he dicho cómo hacerlo. Es tan fácil, entonces, ¿por qué tanta gente, con todos sus talentos, fracasa? Por ejemplo, mi opinión, hasta el día de hoy, es que hay en el departamento de matemáticas de los laboratorios Bell bastantes personas mucho más capaces y mucho mejor dotadas que yo, pero no produjeron tanto. Algunos de ellos produjeron más que yo, Shannon produjo más que yo, y algunos otros produjeron mucho, pero yo fui muy productivo contra muchos otros compañeros que estaban mejor equipados. ¿Por qué es así? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué fracasan tantas de las personas que tienen grandes promesas? Bueno, una de las razones es el empuje y el compromiso. Las personas que hacen un gran trabajo con menos habilidad, pero que están comprometidas con él, hacen más que aquellos que tienen una gran habilidad e incursionan en ello, que trabajan durante el día y se van a casa y hacen otras cosas y regresan y trabajan al día siguiente. No tienen el compromiso profundo que aparentemente es necesario para un trabajo realmente de primera clase. Hacen un trabajo muy bueno, pero estábamos hablando, recuerden, de un trabajo de primera clase. Hay una diferencia. Buena gente, gente muy talentosa, casi siempre sale un buen trabajo.
Estamos hablando del trabajo sobresaliente, el tipo de trabajo que obtiene el premio Nobel y obtiene reconocimiento. Lo segundo es, creo, el problema de los defectos de personalidad. Ahora citaré a un tipo que conocí en Irvine. Había sido director de un centro de cómputo y estaba temporalmente asignado como asistente especial del presidente de la universidad. Era obvio que tenía un trabajo con un gran futuro. Una vez me llevó a su oficina y me mostró su método para hacer las cartas y cómo se ocupaba de su correspondencia. Señaló lo ineficiente que era la secretaria. Guardaba todas sus cartas apiladas por ahí, sabía dónde estaba todo. Y él, en su procesador de textos, sacaba la carta. Se jactaba de lo maravilloso que era y de cómo podía hacer mucho más trabajo sin la interferencia de la secretaria. Bueno, a sus espaldas, hablé con la secretaria. El secretario dijo, por supuesto que no puedo ayudarlo, no recibo su correo. No me da las cosas para iniciar sesión, no sé dónde lo pone en el suelo. Por supuesto que no puedo ayudarlo. Así que me acerqué a él y le dije, mira, si adoptas el método actual y haces lo que puedes hacer por tu cuenta, puedes llegar tan lejos y no más lejos de lo que puedes hacer por sí solo. Si aprendes a trabajar con el sistema, puedes llegar tan lejos como el sistema te apoye. Y nunca fue más allá. Tenía su defecto de personalidad de querer el control total y no estaba dispuesto a reconocer que se necesita el apoyo del sistema. Te encuentras con que esto sucede una y otra vez, los buenos científicos lucharán contra el sistema en lugar de aprender a trabajar con el sistema y aprovechar todo lo que el sistema tiene para ofrecer. Tiene mucho, si aprendes a usarlo. Se necesita paciencia, pero puedes aprender a usar el sistema bastante bien, y puedes aprender a evitarlo. Al fin y al cabo, si quieres una decisión de no, solo tienes que acudir a tu jefe y obtener un no fácilmente. Si quieres hacer algo, no lo preguntes, hazlo. Preséntale un hecho consumado. No le des la oportunidad de decirte no. Pero si quieres un no, es fácil obtener un no. Otro defecto de la personalidad es la afirmación del ego y hablaré en este caso de mi propia experiencia. Venía de Los Álamos y en los primeros días usaba una máquina en Nueva York, en el 590 de Madison Avenue, donde simplemente alquilábamos tiempo. Todavía me vestía con ropa occidental, grandes bolsillos de corte, un bolo y todas esas cosas. Me di cuenta vagamente de que no estaba recibiendo un servicio tan bueno como otras personas. Así que me puse a medir. Entraste y esperaste tu turno, sentía que no estaba recibiendo un trato justo. Me dije a mí mismo, ¿por qué? Ningún vicepresidente de IBM dijo, dale un mal rato a Hamming. Son las secretarias de abajo las que están haciendo esto. Cuando aparece un espacio, se apresuran a encontrar a alguien para colarse, pero salen y encuentran a alguien más. Ahora bien, ¿por qué? No los he maltratado. Respuesta, no me estaba vistiendo de la manera en que ellos sentían que alguien en esa situación debería hacerlo. Todo se redujo a eso, no me estaba vistiendo adecuadamente. Tenía que tomar la decisión, iba a hacer valer mi ego y vestirme de la manera que quería y hacer que drenara constantemente mi esfuerzo de mi vida profesional, o iba a parecer que me conformaba mejor. Decidí que haría un esfuerzo para aparentar que me ajustaba correctamente. En el momento en que lo hice, recibí un servicio mucho mejor. Y ahora, como un viejo personaje colorido, recibo un mejor servicio que otras personas. Debes vestirte de acuerdo con las expectativas de la audiencia a la que se le habla. Si voy a dar una conferencia en el centro de cómputo del MIT, me visto con un bolo y una vieja chaqueta de pana o algo más. Sé lo suficiente como para no dejar que mi ropa, mi apariencia, mis modales se interpongan en el camino de lo que me importa. Un enorme número de científicos sienten que deben hacer valer su ego y hacer lo suyo a su manera. Tienen que ser capaces de hacer esto, aquello o lo otro, y pagan un precio constante. John Tukey casi siempre vestía de manera muy informal. Entraría en una oficina importante y pasaría mucho tiempo antes de que el otro compañero se diera cuenta de que se trataba de un hombre de primera clase y que era mejor que escuchara. Durante mucho tiempo, John ha tenido que superar este tipo de hostilidad. Es un esfuerzo desperdiciado. Yo no dije que debías conformarte, le dije, la apariencia de conformismo te lleva muy lejos. Si eliges afirmar tu ego de muchas maneras, lo voy a hacer a mi manera,
pagas un pequeño precio constante a lo largo de toda tu carrera profesional. Y esto, a lo largo de toda una vida, se suma a una enorme cantidad de problemas innecesarios. Al tomarme la molestia de contar chistes a las secretarias y ser un poco amigable, obtuve una excelente ayuda secretarial. Por ejemplo, una vez, por alguna razón idiota, todos los servicios de reproducción de Murray Hill estaban bloqueados. No me preguntes cómo, pero lo eran. Quería que se hiciera algo. Mi secretaria llamó a alguien de Houndel, se subió al coche de la empresa, hizo el viaje de 1 hora y lo reprodujo, y luego regresó. Era una recompensa por las veces que me había esforzado por animarla, contarle chistes y ser amable, fue ese pequeño trabajo extra el que más tarde valió la pena para mí. Al darte cuenta de que tienes que usar el sistema y estudiar cómo hacer que el sistema haga tu trabajo, aprendes a adaptar el sistema a tus deseos. O puedes pelearla de manera constante, como una pequeña guerra no declarada, durante toda tu vida. Y creo que John Tukey pagó un precio terrible innecesariamente. De todos modos, era un genio, pero creo que habría sido mucho mejor, y mucho más simple, si hubiera estado dispuesto a conformarse un poco en lugar de afirmar el ego. Se va a vestir como quiera todo el tiempo. Se aplica no solo al vestido, sino a 1000 otras cosas, la gente seguirá luchando contra el sistema. No es que no debas hacerlo de vez en cuando. Cuando trasladaron la biblioteca del centro de Murray Hill al otro extremo, un amigo mío pidió una bicicleta. Bueno, la organización no era tonta. Esperaron un rato y enviaron un mapa de los terrenos que decía, podría indicar en este mapa qué caminos va a tomar para que podamos obtener una póliza de seguro que lo cubra. Pasaron unas semanas más. Luego preguntaron, ¿dónde van a guardar la bicicleta y cómo se cerrará para que podamos hacer esto y aquello? Finalmente se dio cuenta de que, por supuesto, iba a ser condenado a muerte con cinta roja, así que cedió. Llegó a ser el presidente de Bell Laboratories. Bernie Oliver era un buen hombre. Una vez escribió una carta al IE. En ese momento, el espacio oficial en los estantes de Bell Labs era mucho y la altura de los procedimientos del IE en ese momento era mayor, y como no se podía cambiar el tamaño del espacio oficial en las estanterías, escribió esta carta a la persona de publicación del IE diciendo, dado que tantos miembros del IE estaban en Bell Labs y dado que el espacio oficial era tan alto, el tamaño de la revista debería cambiarse. Lo envió para que lo firmara su jefe. De vuelta llegó un carbón con su firma, pero aún no sabe si el original fue enviado o no. No estoy diciendo que no haya que hacer gestos de reforma. Lo que estoy diciendo es que mi estudio de las personas capaces es que no se comprometen con ese tipo de guerra. Lo tocan un poco, lo dejan y siguen con su trabajo. Más de un tipo de segunda categoría queda atrapado en algún pequeño tuiteo del sistema, y lo lleva a la guerra. Gasta su energía en un proyecto tonto. Ahora me vas a decir que alguien tiene que cambiar el sistema. De acuerdo, alguien tiene que hacerlo. ¿Cuál quiere ser? ¿La persona que cambia el sistema o la persona que hace ciencia de primer nivel? ¿Qué persona es la que quiere ser? Sé claro, cuando luchas contra el sistema y luchas con él, lo que estás haciendo, hasta dónde debes llegar por diversión y cuánto desperdiciar tu esfuerzo luchando contra el sistema. Mi consejo es que dejes que alguien más lo haga y te conviertas en un científico de primera clase. Muy pocos de ustedes tienen la capacidad de reformar el sistema y convertirse en científicos de primera clase. Por otro lado, no siempre podemos ceder. Hay momentos en los que una cierta cantidad de rebelión es sensata. He observado que casi todos los científicos disfrutan de una cierta cantidad de tuiteos sobre el sistema por puro amor a él. Básicamente, todo se reduce a que no se puede ser original en un área sin tener originalidad en otras. La originalidad es ser diferente. No se puede ser un científico original sin tener otras características originales. Pero muchos científicos han dejado que sus peculiaridades en otros lugares les hagan pagar un precio mucho más alto de lo necesario para la satisfacción del ego que obtienen. No estoy en contra de toda afirmación del ego, estoy en contra de algunos. Otra falla es la ira. A menudo, un científico se enoja, y esta no es la forma de manejar las cosas. Diversión, sí, rabia, no. La ira está mal dirigida. Debe seguir y cooperar en lugar de luchar contra el sistema todo el tiempo.
Otra cosa que debes buscar es el lado positivo de las cosas en lugar del negativo. Ya te he dado varios ejemplos, y hay muchos, muchos más, como, dada la situación, al cambiar mi forma de verlo, convertí lo que aparentemente era un defecto en un activo. Te daré otro ejemplo. Soy una persona egoísta, no hay duda al respecto. Sabía que la mayoría de las personas que se tomaban un año sabático para escribir un libro, no lo terminaban a tiempo. Así que antes de irme, les dije a todos mis amigos que cuando volviera, ese libro iba a estar terminado. Sí, me lo habría hecho, me habría dado vergüenza volver sin él. Usé mi ego para comportarme de la manera que quería. Me jactaba de algo para tener que actuar. Descubrí muchas veces, como una rata acorralada en una trampa real, que era sorprendentemente capaz. Me he dado cuenta de que vale la pena decir, oh, sí, te daré la respuesta el martes, sin tener ni idea de cómo hacerlo. El domingo por la noche estaba pensando mucho en cómo iba a dar a luz el martes. A menudo pongo mi orgullo en juego y a veces fallo, pero como dije, como una rata acorralada, me sorprende la frecuencia con la que hice un buen trabajo. Creo que hay que aprender a usarse a sí mismo. Creo que hay que saber cómo convertir una situación de un punto de vista a otro, lo que aumentaría las posibilidades de éxito. Ahora bien, el autoengaño en los humanos es muy, muy común. Hay formas innumerables de cambiar algo y engañarse a sí mismo y hacer que se vea de otra manera. Cuando le preguntas, ¿por qué no hiciste esto y aquello?, la persona tiene 1000 coartadas. Si nos fijamos en la historia de la ciencia, por lo general en estos días hay 10 personas listas, y pagamos por la persona que está allí primero. Los otros 9 compañeros dicen, bueno, tuve la idea pero no la hice, y así sucesivamente. Hay muchas coartadas. ¿Por qué no fuiste el primero? ¿Por qué no lo hiciste bien? No intentes una coartada. No trates de engañarte a ti mismo. Puedes contarle a otras personas todas las coartadas que quieras. No me importa. Pero para ti mismo, trata de ser honesto. Si realmente quieres ser un científico de primera clase, necesitas conocerte a ti mismo, tus debilidades, tus fortalezas y tus malas fallas, como mi egoísmo. ¿Cómo se puede convertir una avería en un activo? ¿Cómo se puede convertir una situación en la que no se tiene suficiente mano de obra para moverse en una dirección cuando eso es exactamente lo que hay que hacer? Vuelvo a decir que he visto, a medida que estudiaba la historia, que el científico exitoso cambiaba el punto de vista y lo que era un defecto se convertía en una ventaja. En resumen, afirmo que algunas de las razones por las que tantas personas que tienen la grandeza a su alcance no tienen éxito son, no trabajan en problemas importantes, no se involucran emocionalmente, no intentan cambiar lo que es difícil a alguna otra situación que es fácil de hacer pero que sigue siendo importante, y siguen dándose coartadas de por qué no lo hacen. Siguen diciendo que es cuestión de suerte. Te he dicho lo fácil que es, además, te he dicho cómo arreglarlo. Por lo tanto, vayan y conviértanse en grandes científicos.